Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El copago farmacéutico tiene en vilo a buena parte de la población. El domingo pasado comenzó su aplicación y aunque parece que no han surgido demasiados problemas, la mayoría de los usuarios tienen muchas dudas. Los farmacéuticos y los médicos son los que han tenido que dar la cara e informar del funcionamiento de las recetas. Los problemas técnicos de los primeros días han sido una anécdota si se compara con las explicaciones que han tenido que dar a los pensionistas para que paguen parte de sus medicamentos después de décadas de gratuidad. Desde el Partido Socialista han calificado este copago como un atropello sin precedentes contra las personas más necesitadas. Aunque al margen de las valoraciones políticas, lo que pretendemos hoy es aclarar todas las preguntas que ustedes han formulado cuando llegan a la farmacia. Para analizar el nuevo copago farmacéutico, esta noche nos acompaña el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias por atender la llamada porque últimamente le reclamamos mucho. Eso es porque también hay muchas dudas y queremos que los telespectadores aclaren esos problemas. Yo encantado de estar aquí. ¿Se ha informado con suficiente antelación a la población de cómo se iba a aplicar el copago farmacéutico? Yo creo que sí. Quizá el proceso ha sido un poco acelerado. Nosotros hemos tenido muy poco tiempo desde que se han aprobado estas nuevas normas. Hemos tenido que cambiar muchas cosas. Quizá podíamos haber informado más, con más intensidad. Pero yo creo que en general la gente sí que conoce cuáles son esas nuevas características de esos cambios en el copago que se han producido. Para ustedes quizá lo más doloroso es que desde el día 1 de julio 600.000 pensionistas van a tener que pagar parte de sus fármacos. Pues desde luego es una de las medidas que ha adoptado el Gobierno que a nosotros nos hubiera gustado que no se tuvieran que adoptar. Pero cuando hablamos de esto hay que pensar que la sanidad en España tiene muchos problemas, en general la economía española y de Castilla y León, y que hay que tomar algunas medidas para poder garantizarla en el futuro. Y que sobre todo, la asistencia sanitaria sigue siendo gratuita en España. Esto no ocurre, no es lo habitual, solamente España e Inglaterra son los países donde la asistencia sanitaria es gratuita, aunque se haya modificado el copago recientemente. Vamos a ver cómo ha ido afectando por sectores. En el caso de los médicos, hoy nos acompaña Emilio Blanco Tarrío. Buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Castilla y León. La primera valoración que se hacen desde los médicos, y hablamos de la atención primaria, que son quienes primero son los que más recetan y los que se encuentran con las primeras preguntas de los pacientes. Muy bien, pues en el tema del copago primero hay dos cuestiones, ¿no? Una, la filosofía del tema, lo que las medidas normativas han dictado a raíz del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema, y otra la aplicabilidad práctica en estos días, como ha dicho el consejero, pues quizá un poquito apresurado, precipitado. Pero en el primer caso nosotros sí queremos decir que también, como dice el consejero, queremos una sanidad pública, gratuita, universal. No nos gustan las tasas, no nos gusta que haya tasas no solo por la utilización de medicamentos, sino cualquier otro tipo de tasas por la utilización de cualquier servicio asistencial. Comprendemos que el momento es difícil, pero aplaudimos algunas de las medidas que el Real Decreto ha tomado. Por ejemplo, que aquellas personas que se les ha agotado el subsidio de desempleo no tengan ninguna aportación. Esto ha cambiado, antes aportaban el 40%. Sin embargo, creemos que el impacto que puede tener en pensionistas con bajas pensiones, que tienen que aportar un 10% de entrada, aunque luego existen unos límites de 8 o 18 euros, creemos que el impacto que puede tener en las clases más desfavorecidas puede ser negativo y podría afectar al cumplimiento terapéutico. Vamos a analizar esos tramos. Una pregunta muy rápida.
también había un abuso de los medicamentos. Yo hablo por cualquier mesita que tenemos en casa, prácticamente teníamos una auténtica farmacia. No sé si esto va a servir también para regular de que siempre que se nos recetan algo vayamos a la farmacia y tengamos medicamentos nuevos cuando tenemos cajas sin abrir en casa. Pero no creo que la disuasión pueda ser el camino. Como vuelvo a decir, creo que puede impactar negativamente en un sector de pensionistas con rentas bajas. Creemos que existen otras posibles soluciones de las que podemos hablar para el control del gasto farmacéutico, que tienen que ver con el control de las altas tasas de prescripción que ha habido en los últimos años, porque a pesar de las políticas de precios que han existido, precios de referencia, rebajas márgenes comerciales, el gran problema es el elevado consumo farmacéutico, las elevadas tasas de prescripción, quizá el elevado número de medicamentos que estén no solamente autorizados, sino financiados sin, a lo mejor, el valor social, sin un coste, efectividad conocido. Pero lo que me decías, también es verdad que había muchas personas que venían antes a nuestras consultas ya a recoger los medicamentos. Evidentemente, la informática, las nuevas tecnologías pueden resolver mucho estas cuestiones. De ello hablaremos también de ese medicamentazo al final del programa, de esos 425 medicamentos que saldrán de la lista financiados, que están hasta ahora financiados por Sanidad por las comunidades autónomas a partir del 1 de agosto. Para hablar del copago tenemos que hablar también con los farmacéuticos. Juan de Dios Jodar, buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Usted es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. Dicen que han sido los que han tenido que dar la cara, no solamente a la hora de tener que informar, seguramente se han provocado colas en las farmacias, pero lo más duro es explicar a alguien que tenga 85 años, que lleva 20 años con unas recetas gratuitas y que de repente tenga que pagar. ¿Qué se le dice a ese señor? Bueno, pues es complicado explicar esto, es complicado explicárselo a una persona muy mayor, como usted dice, una persona de 80, 85 años y que está acostumbrada desde hace muchos años a no pagar sus medicamentos. Nosotros lo que tratamos de explicar es simplemente lo que es la aplicación de la norma. No podemos ir más allá y hacer valoraciones de la misma. Es complicado de explicar y a nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido un poco más de tiempo, supongo que al consejero también, para aplicar esta norma, porque los pacientes se enteran del tipo de aportación que tienen cuando llegan a la farmacia. Antes no han tenido posibilidad de saber cuál es su tipo de aportación y yo mismo no sé ahora mismo cuál es el tipo de aportación que me corresponde ni a dónde debo dirigirme para saberla y a dónde debo dirigirme si creo que está confundido el tipo de aportación. Recibimos una presión en las farmacias que bueno, estamos relativamente acostumbrados porque somos el eslabón final de la cadena sanitaria y la pena es que no tenemos herramientas para aliviar esa presión. Solo podemos decir, no podemos decir a dónde hay que recurrir para comprobar si la información es correcta o no, solo podemos dar la información que viene en la receta. No tenemos acceso, tampoco es nuestra función tener acceso a más datos del paciente, evidentemente, pero sí que echamos en falta conocer dónde se puede dirigir ese paciente para tener más información. De ello vamos a hablar. Y también nos acompaña hoy, representando un poco a los pacientes, a los clientes, a todos nosotros, está con nosotros Alberto Arzúa, que es el vicepresidente de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es pronto todavía, esto ha empezado el día 1, pero no sé si habéis empezado a notar las primeras quejas por parte de la sociedad, de falta de información, de desconocimiento de la aplicación del copago farmacéutico. Pues en nuestro caso, a la Unión de Consumidores de Castilla y León sí que estamos notando ya un incremento de gente que acude a las oficinas que no sabe
que lo que ha comentado antes Juan de Dios, que se encuentra con esa circunstancia que va al farmacéutico y que no sabe exactamente por qué tiene que pagar esa cantidad y a qué se refiere esa cantidad. Me gustaría que está aquí hoy el consejero y aprovechamos su presencia, saber cuánto va a ser el coste de todo el sistema informático y de toda la maquinaria que hay que elaborar ahora mismo para poder cobrar esas recetas, porque se va a cobrar por un lado, pero por otro lado vamos a tener una serie de gastos por parte de la administración y el coste que también va a suponer humano para los farmacéuticos, que no van a recibir nada a cambio, sino mucho más trabajo y más trabajo en las farmacias, que lo estarán notando ellos. ¿Habéis echado en falta una campaña publicitaria a través de los medios de comunicación o de cualquier tipo para que esto, aparte de ser apresurado, como si ya se ha reconocido en esta mesa? Yo creo que más que campaña publicitaria, más campaña a través de las farmacias. Las propias farmacias desarrollan muchísimas campañas. Nosotros, desde la Unión de Consumidores, tenemos un convenio de colaboración con los colegios de farmacéuticos y sabemos que tienen muchísimas campañas. Todo el tema de utilización racional del medicamento, utilización de anticonceptivos, utilización de un montón de medicamentos y cómo, sobre todo para aquellos pacientes que están polimedicamentados, es decir, que reciben varias medicinas durante ese tiempo, se podía haber hecho una campaña mucho más cercana y mucho mejor y habérselo explicado de esa manera a través de las propias farmacias, que creo que es como va a llegar más, porque hay muchas personas, me puedo incluir yo a mí mismo, por mi edad y demás, que no necesitamos tantos medicamentos o que acudimos a la consulta de médico pues una vez al año para hacernos un chequeo y un simple análisis de sangre para saber si estamos bien, pero que no necesitamos más al médico ni al farmacéutico y que visitamos las farmacias muy poco a poco. Entonces yo creo que eso es lo que ha fallado un poco y se podía haber contado con el colectivo de los farmacéuticos, que siempre está dispuesto a colaborar. Bueno, pues en Espacio Abierto vamos a intentar aclarar todas las dudas que podamos. Tenemos por delante casi 45 minutos. Lo primero es hacer una pequeña valoración de las reacciones que ha habido a la hora de conocerse la aplicación del copago. Ha habido un enfrentamiento, también se ha utilizado entre el Gobierno central, también la Junta de Castilla y León y la oposición, el Partido Socialista, mientras que para unos creen que es necesario ajustar los gastos farmacéuticos. Para la oposición, para el Partido Socialista, creen que el copago farmacéutico va a repercutir en las clases bajas y sobre todo con los enfermos. Vamos a ver cómo han transcurrido estos primeros días desde el 1 de julio en la aplicación del copago farmacéutico. El copago farmacéutico, para algunos repago, ha suscitado muchas y duras críticas, sobre todo de los pensionistas. A quienes los datos reales no nos descuenten nada de nada. Llevo 44 años cotizando y ahora me suben más. Ya bastante me han quitado. Vamos a tener que pagar los que hemos estado pagando, y yo he estado cotizando más de 45 años. Que no me lo tenía que devolver, hombre, si no me lo tenía que quitar. Los médicos, además de diagnosticar y recetar, han tenido que informar. Viene un código aquí en la parte superior. Repagar. En las farmacias se han cansado de resolver dudas y aguantar quejas. Nerviosos porque ¿cuándo me lo devuelven? Yo gano menos que esto, este código no es el mío. Precisamente los farmacéuticos temen que ahora haya ciudadanos que no puedan pagarse sus medicamentos. Pensamos que puede quedar pacientes que pueden quedarse por no pagarlo, quedarse en su medicamento. Algo que también recrimina el Partido Socialista en la comunidad. Y es una puerta abierta, una más, al negocio de la sanidad, porque no es verdad que el sistema público no se pueda financiar. Dicen que no es una medida anticrisis, sino ideológica. Ustedes querían atajar el abuso. Yo me pregunto qué abuso. ¿Es abusar el querer estar más sano? Hay que estar solo un poquito sano, no tan sano, que no es bueno. ¿O cree usted que son los médicos los que abusan por prescribir medicamentos para que las personas estén bien? La misma crítica por parte de los médicos de atención primaria. Tampoco creemos desde la sociedad científica que sea tanto dinero como el que piensa el gobierno, que pueda llegar a abaratarse. Malestar en una sociedad que tendrá que rascarse el bolsillo también para pagar los medicamentos que dejan de estar financiados. Y esto puede traer consecuencias. Cabe la posibilidad de que el paciente presione al médico de que le prescriba algo que esté financiado y entonces tenga que recurrir a un medicamento que sea de un valor más elevado. Consecuencias duras ante unas medidas que toma la Administración y que los afectados no entienden. Son reacciones de esta misma semana desde todos los puntos de vista. ¿Alguna aclaración de lo que hemos escuchado, consejero?
La gente, al menos hay un montón de dudas, Sí, y el vamos a ver. Partido Socialista sobre todo cree que hay algo más detrás de este copago. Bueno, yo no me detendré mucho en ello. El Partido Socialista viene hablando de privatización de la sanidad desde hace muchos años. Yo creo que no hay nada de esto, por supuesto. La sanidad pública tiene problemas. De hecho, a mí me gustaría decir a mis amigos socialistas que el 31 de diciembre del año pasado, cuando abandonaron el gobierno aproximadamente, la sanidad pública tenía una deuda de 16.000 millones de euros. ¿Cómo se puede decir que no tiene problemas? Todas las comunidades habíamos acumulado deuda hasta esa cuantía, que es el casi 1 de cada 4 euros que se gastan al año en España en sanidad. Esa era la deuda que teníamos. Luego, algunos problemas tenemos. Y lo que pretende resolver esta propuesta es esa. ¿Por qué en el gasto farmacéutico o en el gasto en medicamentos? Porque es muy elevado. En España el consumo de medicamentos es muy superior a los países de nuestro entorno. Algunos análisis lo estiman hasta un 40% superior. Lo que nos gastamos en medicamentos, que en su mayor parte está justificado, nos permitiría, por poner algunos ejemplos, contratar a 16.000 médicos en un año o construir 200 centros de salud. Estamos hablando de esas magnitudes. Por eso también hay que actuar aquí. Y yo creo que la medida además es progresiva. ¿Alguien piensa que los parados que no tenían subsidio era justo eso? Yo creo que no. Me parece mucho más injusto eso que muchos parados, cada vez había más, que no tenían ningún ingreso, tuvieran que pagar el 40% de los medicamentos. Y lo que se ha llegado a decir que algunos pensionistas se pueden quedar hasta sin comer por pagar sus medicinas, ¿es exagerado lo que se está diciendo? Yo creo que es exagerado. Es decir, ha ocurrido con los parados que no tenían ningún subsidio, ni salario, ni pensión, ni subsidio. Yo creo que no ha terminado de ocurrir. Esas personas lo han pasado muy mal. La pensión media en Castilla y León está en torno, creo recordar, a los 840, 50 euros mensuales. Estamos hablando de que un pensionista con ese tipo de pensión aportará un máximo de 8 euros al mes. Es un esfuerzo importante que se pide, pero yo creo que también hay que ponerle en sus términos. No sé si el resto se ha visto reflejado en el primer vídeo que hemos visto de la situación que se ha vivido durante estos días. Respecto a lo que es la aplicabilidad de la medida, como ha dicho el consejero, pues así hemos dicho antes que se ha pesado, pero hemos tenido bastante apoyo nosotros por parte de las gerencias de área en personas dedicadas exclusivamente full time, compañeros nuestros que han dejado sus consultas para apoyarnos en lo que es todo el tema de configuración de nuevos ordenadores, nuevas impresoras, que no es ninguna tontería, pero sobre todo para personas no muy duchas en el tema informático, ¿no? Entonces eso en un contexto además en el que nos encontramos vacacional, donde los médicos también estamos haciendo sustituciones de otros compañeros. Yo creo que hay que valorar el esfuerzo que estamos haciendo en estos momentos. Pero relativo, yo hoy hacía, cuando terminé una de las consultas respecto a lo que decía el consejero, yo creo que a estas personas más desfavorecidas, o con estas pensiones, si uno se pone a hacer las cuentas, por ejemplo, un paciente que tiene cardiopatía de algún tipo, tiene que tomar algunos antihipertensivos, pongamos un par de hipertensivos, que toma una estatina porque tiene que acompañarla para la prevención, para tratamiento de la dislipemia, que quizás pues tenga artrosis, tiene un dolor musculoesquelético crónico, tiene que tomar también medicamentos. ¿Qué puede hacer? Al final pueda necesitar un paciente crónico 5 o 6 medicamentos. Pero este pensionista calculábamos, que me corrija aquí el presidente de los farmacéuticos, que el desembolso del 10% que tiene que hacer podría ser unos 25 o 30 euros. Luego existe la devolución, por supuesto. Pero a lo mejor este pensionista, su mujer, también tiene otros 5, 6 o 7 medicamentos, o a lo mejor tiene... ¿Cree que es asumible? Yo creo que me temo que pueda haber un impacto negativo. ¿Ustedes cuando se han llegado a la farmacia han visto algún caso de gente que verdaderamente vea que va a tener problemas para llegar a fin de mes, o que al menos esos adelantos que van a tener que hacer, sobre todo en pacientes que tienen muchas
muchos medicamentos que tomar. Yo aquí ¿O haría más la queja por pagar que nunca se había tenido? Haría dos consideraciones. Una, es cierto que hay casos puntuales en que la aportación es importante, y aunque luego se le vaya a devolver la parte que exceda del tope, pues tiene que hacer una aportación importante. No son casos generalizados, pero hay casos en que es así. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los pensionistas estaban acostumbrados a no pagar, no pagaban. El hecho de recibir esta medida de golpe, digamos que desde que se ha empezado a hablar de esto han pasado 2 meses, poco más de 2 meses, hay mucha gente que no ha asimilado esto. O sea que por mucho que se le diga que lo normal es que manejo cifras de la consejería aquí, que el 80% de los pensionistas no iban a llegar al tope más del 80% de los pensionistas no iban a llegar al tope de 8 euros. Bueno, yo creo que va a haber pensionistas que se van a retraer del consumo. Entre otras cosas, una cosa que no oigo decir estos días es que los precios no están en los medicamentos. Los precios no están en los medicamentos desde la promulgación de la Ley de Garantías por el Partido Socialista hace 7 u 8 años, y contra la opinión de los propios farmacéuticos. Entonces, es que el paciente no tiene noción de lo que cuestan esos medicamentos. Y eso es un problema. Eso es un problema porque nos vamos a encontrar con pensionistas que realmente no se acerquen a la farmacia por esos medicamentos porque tengan la sensación de que no van a poder pagarlos. Y a mí me gustaría hacer una reflexión. Cuando hablamos de que más del 80% de los pensionistas no van a llegar al tope, cuando hablamos de 8 euros, si 8 euros es el 10% de lo que cuestan esos medicamentos, estamos hablando de 80 euros en medicamentos. A ver si por ahorrarnos 8 euros de un consumo de 80 euros acabamos ocasionando más gasto, porque una cama hospitalaria en Castilla y León, y creo que manejo también datos de la consejería, está en torno a los 400 euros diarios. Es decir, estamos hablando de 5 meses de tratamiento de medicamentos de ese paciente que no llega a superar los 80 euros de medicamentos. Pues esto se habrá tenido todo en cuenta. Sí, porque a mí de todas formas me parece que es que a veces utilizamos los casos extremos y se genera una sensación como si los casos más extremos fueran los habituales. Hay otro caso extremo, yo lo pongo también en ese orden de cosas. Había en Castilla y León, a mí me ha sorprendido muchísimo, 1.825 pensionistas con rentas de más de 100.000 euros al año, 1.825, que no pagaban nada. ¿Eso es justo? Yo creo que no. Pero sobre todo lo que me gustaría destacar es que esta no es una cuestión técnica solamente de si es la mejor medida, pueden adoptarse otras, que naturalmente eso es discutible. Es una cuestión que tiene que ver con la sostenibilidad de la sanidad pública. Naturalmente que hay que tomar otras medidas y racionalizar muchas cosas, pero también en términos de lo que nos gastamos en medicamentos, que es muchísimo, y que nos permitiría, si lo reducimos un poco, si lo contenemos un poco, mantener lo fundamental de la sanidad pública, aunque sea a costa de que los ciudadanos hagan un poco de esfuerzo en la adquisición de los medicamentos. Hay que ponerlo en ese contexto, si no, claro que no se entiende. ¿Algún apunte? Que vamos a ir con las dudas. Nada, un par de apuntes. Lo primero es que creo que la sanidad está transferida ya a la Comunidad Autónoma de Castilla y León desde hace bastante tiempo. O sea, el día 31 de diciembre cada comunidad autónoma tiene transferida su competencia en materia de sanidad. Eso es lo primero. Segundo, lo que ha comentado antes Juan, y lo hemos hablado Emilio y yo antes de entrar aquí, ¿cuántos pacientes va a haber que no van a acudir al médico porque dicen, no, me va a recetar un medicamento que voy a tener que pagar yo? Sí, es una pequeña dolencia, si me duele un poco el costado, me tomo un paracetamol o me tomo un ibuprofeno y se me pasa, o sea, la famosa aspirina de toda la vida, y se me pasa el dolor y se está enmascarando. Claro, exactamente, y es lo que va a pasar, aunque hablaremos al final de
del todo, que también lo hemos hablado antes de entrar, que pasa muchas veces cuando se vayan a retirar todos esos medicamentos que no van a entrar dentro de las recetas. Al final van a acudir al farmacéutico y el farmacéutico, el hombre, va a decir, pues bueno, ¿qué dolor tienes? No tienes suficientes conocimientos y no va a haber esa conexión entre el farmacéutico y el médico, que es lo que tenía que haber, esa interrelación. Eso tendrá que pasar un tiempo para saber si la gente deja de ir al médico para no pagar las farmacias, para no pagar los fármacos y se va a automedicar. Lo prometido es deuda. Vamos primero a conocer cómo afecta el copago farmacéutico y cuánto hay que pagar. Aunque las recetas hacen el mismo recorrido, todo ha cambiado desde el domingo. Es la primera vez que los pensionistas pagan parte de sus medicamentos y también que los parados sin prestación dejan de hacerlo. Este código es ahora como el DNI del paciente. La Consejería de Sanidad, con los datos del contribuyente, ha asignado un número del 0 al 5 al paciente que acompaña a las siglas TSI, y esta etiqueta informa al farmacéutico de cuánto debe cobrar. Los jubilados con pensiones no contributivas no pagan nada, tampoco los desempleados que no cobren subsidio. El resto asume un 10% hasta un máximo de 8 o 18 euros según la renta. Los de ingresos superiores a 100.000 euros abonan un 60% con un tope de 60 euros al mes. El 86% de los pensionistas de la comunidad paga menos de 8 euros mensuales. De los trabajadores en activo, el 70% sigue abonando el 40%. Estos son los que tienen pensiones inferiores a los 18.000 euros. Los que superen esta cantidad pagan un 10% más, un 50%. Y los que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros abonan un 60%. Otra de las incógnitas es cómo se devolverá el dinero. El pensionista lo recibirá en la cuenta en la que cobra la pensión en un plazo máximo de 6 meses, aunque la Consejería se ha comprometido a hacerlo en 90 días. El País Vasco ya ha anunciado que no aplicará la medida. Cuando un vasco venga a Castilla y León, pagará y reclamará a su sistema de salud. Pero pagará un castellano y leonés en el País Vasco. ¿Qué sucederá con las farmacias cercanas a esa comunidad? Lo que más ha suscitado esta medida han sido preguntas. Entre las respuestas, una intención de ahorro de 100 millones de euros. Empezamos con los pensionistas. Uno de los datos que ya se ha puesto encima de la mesa es que más del 85%, casi el 87% de los pensionistas no pagarán más de 8 euros al mes. Esta cifra creo que la ha dado usted durante estos días y no sé si es cierta. Si esto es real, 8 euros parece que se puede afrontar. El problema es adelantar todo ese dinero que van a tener que devolver ustedes en 3 meses. Bien, nosotros lo que hemos hecho es aplicar estos nuevos tramos del copago, de la aportación farmacéutica, al consumo que se produjo en el mes de febrero. Y el resultado es ese. El 86% de los pensionistas o no pagan nada, o tienen pensiones contributivas, o no llegan a los 8 euros en la aportación que tienen que hacer. No llegan a ese límite. Bueno, yo entiendo que es razonable, que algunas personas 8 euros mensuales son importantes, pero bueno, yo insisto en que esto es una contribución también de los ciudadanos a la sostenibilidad de la sanidad pública. Y a partir de ahí, también el compromiso que ha asumido la Consejería de que las cantidades que se puedan exceder las devolvamos antes de lo que establece la ley, lo hagamos en 3 meses y no en 6 meses. Y además de una manera automática, de tal manera que los pensionistas no tengan que pedirlo, sino que automáticamente les ingresemos esa diferencia. Esto además, por cierto, con un poco de tiempo se resolverá. Si somos capaces pronto de tener lo que se denomina receta electrónica, automáticamente sabrán en la oficina de farmacia que ese ciudadano ya ha pagado 7,99 y por lo tanto ya no tiene que pagar más y ya no habría que devolverle nada. Y en eso tardaremos todavía un poco, pero esta también es una medida temporal. Eso sería lo más efectivo, ¿no? Que se haga ese pago, que ya se calcule que se va a superar esos 8 euros y que no tengan que adelantar absolutamente nada. Sería lo más lógico. Sería lo más lógico, lo más efectivo, pero también es caro. El llegar a implantar una receta electrónica de calidad que tendremos que implantarla por imperativo legal, entre otras cosas. Está contemplado que tenga que implantarse y que sean interoperables todas las recetas electrónicas en España, que no se creen islas por cada comunidad autónoma, yo creo que es deseable. Tendremos que ver cómo van a afrontar muchas farmacias que ya están al límite
en esta comunidad, muchas farmacias de pueblos pequeños, la tramitación de esas recetas electrónicas porque tienen problemas de viabilidad económica y problemas de comunicación. La receta electrónica implica unas redes de comunicación rápidas, pero sobre todo seguras, y eso implica unos gastos también. La voluntad de los colegios de farmacéuticos y la voluntad de la administración es llegar a entendimiento y llegar a implantar una receta electrónica de calidad, por lo menos entiendo yo eso, consejero, en Castilla y León. No sé cuánto tiempo tardarán, yo estoy convencido de que vamos avanzando. Se ha hecho ya prescripción electrónica en los hospitales, en varios, lo estamos ampliando y tendremos que dar ese paso. Yo no me puedo comprometer en qué momento, pero por eso también esto hay que plantearlo de una manera transitoria. Yo no sé si dentro de un año, de 2 o de cuánto tiempo será una realidad la receta electrónica y este problema del adelanto y la devolución se solventará. De hecho, ha dicho la ministra, creo ayer, que la tarjeta electrónica interoperable entre todas las autonomías debería estar en enero ya del próximo año. La tarjeta sanitaria debería estar ya. Esto es curioso, que todavía en España haya 17 tarjetas sanitarias distintas no compatibles. Esto es un retraso. Esto quiere que desde el Estado no se ha compactado, no se ha cohesionado bien el sistema, ¿no? Ahora se está empezando a trabajar en ello, ¿no? Pero es un retraso que todavía una tarjeta de SACIL no se pueda leer en el servicio madrileño de salud o en el servicio gallego, ¿no? Pero yo estoy convencido que avanzaremos. A la ministra le vamos a tener que decir que para evitar los problemas y la aceleración que hemos tenido con esto, vamos a hacerlo con tiempo, vamos a hacerlo bien, para que no se generen problemas. Aún no está claro si una comunidad autónoma va a poder modificar la norma. De hecho, el País Vasco lo ha hecho. ¿Eso va a crear algún tipo de problemas? Llega el verano, hay vascos que están en Castilla y León. Cuando lleguen a una farmacia van a tener que abonar, me imagino. Sí, claro. Nosotros en Castilla y León cumplimos las leyes. Hay una ley que está aprobada y nosotros la cumplimos. Yo creo que hay que cumplirla aunque uno no esté de acuerdo con ella. ¿Y cuando nosotros vayamos al País Vasco, no pagaremos entonces? En principio pagaremos, porque... ¿Y estarán preparados las farmacias? Porque claro, si ellos no tendrán la prisa en... Es curioso que el gobierno vasco ha planteado esta medida de no aplicar el decreto para los ciudadanos que viven un año en el País Vasco. De tal manera que si usted o yo vamos a San Sebastián pasado mañana, nos cobrarían lo que corresponda a la norma nacional. Eso es paradójico. Y esto va a generar... si llevamos un año allí viviendo... Si llevamos un año de residencia en el País Vasco, entramos y tenemos la tarjeta de Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, entramos dentro de esa norma. Entonces es una cuestión un poco... A ver si se va a marchar gente a vivir al País Vasco. Bueno, es muy bonito, pero más bonito es Castilla y León y más agradable en otros aspectos. Pasa como lo de la gasolina y el céntimo sanitario, que al final la gente que está residiendo en las localidades lindantes con Castilla y León repuestan en esas comunidades autónomas y no hacen el repostaje en Castilla y León, o cuando antes de entrar en Castilla y León espera que voy a repostar, que me va a salir más barato. Las zonas limítrofes quizás las que más problemas puedan tener. Sí, quizás lo vayan a sufrir un poco las oficinas de farmacia, porque retraiga a los ciudadanos vascos que pasan el verano ahí de la adquisición de medicamentos en esas oficinas. Estamos hablando con el gobierno de La Rioja, de Cantabria, yo hablaré con el consejero vasco y con el ministerio, estamos hablando también para ver un poco cómo podemos dar una solución razonable a esta cuestión, ¿no? ¿El copago farmacéutico también va a servir para conocer el fraude que había ahora mismo con el tema de las tarjetas sanitarias? Porque ya se han dado cifras, sí, ¿no? Bueno, más que el copago ha sido el integrar datos provenientes del INS y de Hacienda con los de la tarjeta sanitaria. Por ejemplo, se ha descubierto situaciones, no son irregulares ni ilegales, pero llamativas. Había 5 millones de ciudadanos con tarjeta sanitaria que no tenían DNI español ni pasaporte español. Muchas de ellas eran situaciones legales, claro. Se ha descubierto que había 200.000 ciudadanos en España que, siendo trabajadores y con rentas de al menos 18.000 euros,
utilizaban la tarjeta de un pensionista, por ser familiares o por otras razones. Se han descubierto situaciones de este tipo y otras anómalas, pero que no tienen mala fe ni son fraudes. Muchos jóvenes que todavía estaban en la tarjeta de sus padres, pero bueno, ahí no había ningún tipo de fraude y todo esto ha permitido actualizarlo, cruzando los datos de la situación laboral, de la última declaración de la renta y los propios de la tarjeta sanitaria, y de ahí sale ese código de aportación de cada ciudadano. Una de las quejas que han tenido algunos de los pacientes, de los clientes que hemos hablado con ellos durante estos días, era la privatización de sus cuentas, es decir, no querían saber, no querían decir al farmacéutico cuánto ganaban o si estaban en paro, que eso, aunque vamos, no sé si hay mayor privacidad que uno sepa qué enfermedades tiene uno. Esto deberíamos contextualizarlo, tal y como estás diciendo, porque es un dato de mucha más protección desde el punto de vista legal, y creo que desde cualquier punto de vista el saber si un paciente es diabético que saber su nivel de renta, porque tampoco estamos hablando de saber cuánto gana, estamos hablando de niveles de renta, y en algunos casos ni siquiera los podemos conocer en la farmacia. Un pensionista que aporte el 10%, nosotros no tenemos ni idea, ni queremos saberlo tampoco, el nivel de renta que tiene, porque no sabemos el tope que tiene tampoco. En la farmacia no se sabe esto. Cuando haya receta electrónica tampoco se sabrá que ha llegado a su tope y ya está, y que no hay que cobrarle más, pero no tenemos conocimiento de estos datos, más allá de una aproximación. Pero además es que los farmacéuticos son profesionales sanitarios, la oficina de farmacia es un establecimiento privado, pero es de interés público, y tienen su obligación, como ejercen, de guardar confidencialidad, igual que Emilio conoce datos de sus pacientes muy sensibles, pero es un profesional sanitario y tiene obligación en relación con la confidencialidad. Pues, a mí me llama la atención eso, que se esté valorando en este momento más el dato económico que el dato de salud de un paciente, que nadie se plantea que en la farmacia se vayan a hacer públicos datos de salud de un paciente. Estamos obligados por ley y tenemos nuestros sistemas de protección para que estos datos no salgan, igual que en todo un médico, sea del sector público o del privado, no puede filtrar datos de salud de sus pacientes. Bueno, eso creo que tiene mucho más importancia que un nivel de renta que, de todas formas, repito, nosotros tampoco tenemos acceso a conocerlo. El problema que estoy planteándome yo, Juan, es que al final vamos a acabar como los bancos, espere su turno y pone una línea para que el que viene detrás, el paciente que venga detrás, no sepa cuál es el nivel de renta de su vecino o su vecina, o si está en desempleo o no está en desempleo. Esto quizás no tendrá una solución con la tarjeta electrónica también, sí, exclusivamente, ¿no? Sin duda. Esto, además también hay que decir, ahora lo que aparece en la receta es un código, dice 001, 002, y de ahí alguien puede deducir que es una persona que gana más de 18.000 euros y menos de 100.000. Bueno. Pero bueno, antes podía ocurrir lo mismo con la tarjeta verde y la roja, que se identifica si uno es activo pensionista. Bueno. Hay un código dentro de esas recetas, el DES, que es como desconocido, que eso obliga a que se pague al menos como se estaba pagando ahora mismo, el copago de un 40% y en el caso de los pensionistas un 10%. ¿Qué pasa si luego se cruzan esos datos y resulta que ese pensionista tiene que pagar más o en vez de un 40% un 50%, porque es un caso diferente? A veces lo que está ocurriendo, vemos en estas consultas, pues un paciente desplazado viene a nuestra consulta, no está todavía alta base de datos como paciente desplazado, y puede ocurrir en muchos castellano-leonenses, vienen a pasar los días, tienen que ir, y hay que decirlo, al centro de salud para darle de alta en la base de datos y cruzar sus datos. Si no, ¿qué ocurre? Si yo introduzco sus datos en el ordenador, este paciente va a salir con ese código que dices, el código de aportación desconocida, y quizá pues este hombre su aportación a lo mejor era ninguna o más reducida, no lo sé, pero en fin, creo que esto hay que avisar. Sí, es que no sabía. En esos casos lo que ocurre es que si una receta llega a la oficina de farmacia con código de aportación desconocido,
se le aplica el mínimo en función de que sea pensionista o activo, que eso sí que se conoce siempre. Por lo tanto, si es un pensionista se le aplica el 10% con un límite de 8 euros y si es activo se le aplicaría el 40% como antes. O sea, no hay repercusión en el paciente porque aportaría el mínimo establecido. En caso de que tuviera que aportar menos, que el paciente fuera un pensionista o un activo que no tuviera que aportar, siempre tiene el recurso, nos lo está diciendo el médico, de ir al centro de salud, que le asignen su código de aportación, y va a ir en vez de ir como aportación desconocida, como código desconocido, va a ir con el código de aportación que le corresponde. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hablar del llamado medicamentazo, esos 425 fármacos que van a dejar de tener subvención. ¿Qué es lo que va a suceder a partir del 1 de agosto? Lágrimas artificiales, almas, algunos medicamentos muy usados contra hemorroides, contra el estreñimiento, la congestión nasal, que hasta ahora estaban subvencionados por Sanidad, por las consejerías de Sanidad, por las comunidades autónomas, vamos a tener que pagarlas íntegramente. Es el llamado medicamentazo. Esto ha preparado revuelo y quejas también entre los grupos políticos, pero surgen también muchas dudas. Entre ellas, si los médicos, por no recetar uno de estos fármacos, van a acudir a otra lista que sí está subvencionada y que a lo mejor son más caros que alguno de estos medicamentos que salen de la lista. El impacto de esta medida todavía no lo podemos saber, porque también en la prescripción influyen muchos aspectos de la formación, las organizaciones científicas, la utilización de guías de prácticas clínicas, protocolos. Respecto a ¿qué pensamos a nosotros de lo que está llamando el medicamentazo? Nosotros siempre hemos pensado que muchos medicamentos que tienen una baja utilidad terapéutica, esto lo miramos por la evidencia científica actual de estos medicamentos, no deberían de estar financiados. Lo vemos bien. Lo que no vemos bien es que los propios médicos no hayamos participado en la selección de medicamentos que van a dejar de financiarse, porque ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y si queréis, después pues puedo detallar alguno del listado que hay, puedo decir algo acerca de algún grupo terapéutico. ¿Qué dicen los farmacéuticos de esta lista? Ya se conoce, ya se ha publicado y algunos son de los más consumidos. Sí, bueno, nosotros lo primero que echamos en falta, igual que los médicos, es haber participado, los técnicos del medicamento, que son los farmacéuticos, haber participado en la elaboración de esta lista, o por lo menos haber recabado una opinión nuestra, ¿no? Aquí tenemos experiencia en España al menos de otros 2 medicamentazos de este nivel, digamos. En ocasiones sí que ha ocurrido un desplazamiento del consumo hacia, del consumo, llamando a esto consumo, que realmente no es un consumo, de la utilización de medicamentos hacia otro tipo de medicamentos, y bueno, pues es un problema porque aumenta al final lo que se busca es un ahorro económico, entiendo, y se acaba consiguiendo lo contrario. Yo también lo que me gustaría es que se hablara claramente, o sea, si determinadas dolencias que podemos calificar como menores no hay dinero para pagarlas, no hay dinero público para pagarlas, pues afrontémoslo. Quizá creo que en la situación en la que estamos los ciudadanos lo podrán entender o lo podremos entender. Hablar de que son medicamentos de escaso valor terapéutico, si hablamos de que entonces hay una dolencia y una patología y vamos a quitar unos medicamentos de escaso valor terapéutico para sanar esa patología o aliviar esa patología, quiere decir que habrá otros medicamentos que sí que tengan valor terapéutico para esa patología.
Luego, lo que vamos a hacer es desplazar el consumo hacia esos medicamentos, lo cual no está mal. O sea, si hay medicamentos que sí que son válidos para esa patología y son más eficientes y más eficaces, está bien esto. El problema es que en este listado hay síntomas que se quedan sin solución y a lo mejor tiene que ser así porque no tenemos dinero para afrontarlo. No hay por qué afrontarlo con dinero público, pero digámoslo. Digamos, no, la tos improductiva no la vamos a tratar. No la vamos a tratar en la sanidad pública. Que cada uno pague su jarabe para la tos. Bien, pero no digamos que la codeína tiene poco valor terapéutico. Consejero, son 425 fármacos, no es entra uno, salen dos, que se va estudiando, que algunos pueden entrar y otros pueden salir, eso es normal, pero por alusiones. Vamos a ver, primero es eso, desde hace años se han tomado medidas de este tipo, el año 93, el año 98, creo recordar, desde entonces han entrado muchos medicamentos, ahora se plantea una medida de este tipo. Segundo, yo creo que aquí concurren situaciones muy diversas, desde luego, de utilidad terapéutica discutible o baja, sin duda, de utilización en síntomas menores en muchísimos casos. Yo estoy convencido que muchos de estos medicamentos, una parte de ellos, se utilizan más comprándolos que a través de receta. Y tercero, es lo que usted decía antes, tiene una utilización relativa. A veces, después de una comida un poco copiosa, pues como tenemos no sé qué medicamentos, nos le tomamos las lágrimas artificiales porque es muy cómodo. ¿Saben ustedes que en España gastamos casi 200 millones de euros en lágrimas artificiales con financiación pública? Bueno, ¿esto es baja utilidad terapéutica? A mí lo que me resulta positivo es que, y lo habíamos planteado desde Castilla y León, es que en situaciones de enfermedades graves, estos medicamentos, una parte de ellos, se puedan seguir utilizando con financiación pública, en caso de enfermedades graves, con un diagnóstico de esas enfermedades. De tal manera que si las eliminamos para síntomas menores y lo compensamos de esa manera. Bien. Y finalmente, un último comentario. Hay medicamentos que tienen un coste elevadísimo, de 25.000 euros por tratamiento, medicamentos oncológicos, que también tenemos que financiar. Y me parece razonable que los sigamos financiando, aunque sea a costa de excluir algunos. La aspirina se excluyó hace años, y, en fin, no digo más. Usuarios, estamos ya fuera de tiempo. Nada, que nosotros por parte de la Unión de Consumidores lo que vemos con preocupación es que tanto los farmacéuticos como los médicos nos estén diciendo ahora mismo aquí que no se les han consultado y que se encuentran, como nos ha dicho Emilio antes, que hay algunos que están y otros que deberían de estar y no están. Entonces eso es lo que nos preocupa desde la Unión de Consumidores. Pedimos que tengan en cuenta a los profesionales, tanto médicos como farmacéuticos, a todos los profesionales sanitarios, que al final va a redundar en nuestro propio beneficio. ¿Es posible que esta lista suba el precio? Se hablaba de que puedan subir el precio, no sé si por qué. Bueno, pero... lo que ha sucedido hasta ahora, sí que hay una medida contemplada en el Real Decreto, que es la autorización del precio de estos medicamentos cuando salgan de la financiación pública. Hasta ahora, los medicamentos que salían de la financiación pública elevaban de forma desorbitada su precio, porque el precio no tenía que ser autorizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, sino que simplemente tenía el laboratorio fabricante, lo comunicaba al Ministerio de Sanidad y Consumo porque el precio era oficial, había un precio en toda España porque era un medicamento, pero lo determinaba el laboratorio a su antojo, digamos. No sabemos si se aplica lo que está contemplado en este decreto. Lo previsible es que no suban de esa forma los medicamentos, pero veremos cómo se articula. Bueno, pues estaremos muy pendientes a partir sobre todo del 1 de agosto, que es cuando se va a aplicar el medicamentazo. Muchísimas gracias a los cuatro. Esperemos que hayamos aclarado un poco más la situación del copago farmacéutico puesto en marcha desde el pasado domingo. Nosotros no tenemos tiempo para más, solamente para darles las gracias, decirles que aquí continúa la información, el informativo Medianoche con Juanma Pérez. Volvemos el próximo jueves. Pasen una feliz noche.
Chao.